Hola, bienvenidos de nuevo a Plataforma UNSEN. Hoy vamos a hablar de kinesiología, un camino hacia la unidad. Para ello contamos con una profesional y una terapeuta a la que yo personalmente admiro muchísimo por toda su labor que está haciendo a nivel de ayudar hacia la conciencia y la sanación. Ella es Cecilia del Valle y vamos a dar paso. Muchas gracias, Cecilia, por haber venido. A ti, Vanessa. Gracias por la invitación. Gracias a ti. O sea, ¿qué es la kinesiología exactamente? Y en especial la kinesiología en la que has basado tu trabajo, porque veo que la llamas también una reprogramación hacia la unidad. Sí. A mí me encanta definir la kinesiología como una herramienta que le da voz al alma. Esa es la frase que más me resuena. ¿Y por qué le da voz al alma? Es porque empieza a entrar en diálogo con esa parte de ti que no está consciente, la que conoce todo, la que está por debajo de lo que recordamos. Entonces, ¿por qué le llamo reprogramándonos hacia la unidad a través de la kinesiología? Cuando nos ocurre algo doloroso, cuando tenemos sufrimiento, ya sea físico, emocional, existencial, es el momento en que se hace una búsqueda, se inicia una búsqueda, una exploración. La kinesiología da justamente esa posibilidad de explorar, de indagar todos los campos en que estamos en desconcierto. Y indagando se llega a espacios de uno mismo, de espacios no conocidos, y se reintegran espacios que teníamos aislados. Entonces es un reintegrarse hacia la unidad en ese sentido, a través de un dolor que te impele, es llegar a la búsqueda de la reunificación de la unidad. Y la kinesiología en realidad es una técnica que está basada en un simple test que se llama el arm reflex, que quiere decir el reflejo del brazo, y que es muy sencillo, es estirar a la persona en la camilla, es estirarle sus brazos por detrás, y ante una pregunta o una mención de algún tema, hay un acortamiento en un brazo y en el otro no. Esto nos da la posibilidad de hacer un diálogo con esta persona, que no es una persona, un diálogo binómico, sí y no. A partir de esta posibilidad de entablar diálogo con lo no consciente, se le introducen diferentes caminos. Entonces la kinesiología también depende del tipo de del terapeuta, depende de los caminos que tenga el terapeuta realizados, es lo que le puede ofrecer en la terapia al paciente, ¿no? Pero básicamente la kinesiología como técnica es esto, es entrar en el inconsciente a través de una respuesta muscular. Entonces, ante una pregunta que al paciente se le crea un estrés, el paciente puede no saber nada de esto, pero su cuerpo responde por él. Y así es como tú también has hecho la base de tu trabajo. La base de mi trabajo es, en realidad, como decía, cada terapeuta tiene su propio camino. En mi caso, he comenzado primero como una búsqueda personal, una búsqueda espiritual, una búsqueda existencial, de encontrar respuestas a lo que uno se pregunta, ¿no? Entonces, en ese camino que fue desde hace mucho tiempo, empecé por los caminos espirituales, por diferentes vertientes. Luego me fui formando en la salud por sistemas energéticos como Reiki, flores de Bach, y fui así llegando hasta el punto de hoy, hasta que llegué a la kinesiología primero, ¿no? Cuando llegué a la kinesiología me encantó ver esta posibilidad de entrar en más allá de lo que uno puede presuponer o puede diagramar desde lo mental. Nada que ver con ello. Claro. Entonces me introduje a la kinesiología y empecé como kinesióloga con lo que había aprendido. Lo que sucede después es que tú eres todo tu camino. Y en la práctica, cuando empecé a hacer las primeras prácticas, yo ya tenía
experiencia como con sanación de códigos de luz o sanaciones de programaciones desde el inconsciente por medio de invocaciones. Yo esto medio que lo había como aparcado para empezar con kinesiología, pero ocurrió curiosamente que en la práctica, claro, kinesiología es preguntarle al paciente, bueno, sí o no, tienes varias rutas por donde llevarlo, y no eres tú quien decide, es su conciencia. Me preguntaba, bueno, empezamos para sanar esta carga con tal, cual, tal, y salía que no. Entonces, claro, como último recurso, el kinesiólogo termina siendo un escaparate. Yo soy el escaparate donde están todas mis herramientas a la vista, y es la conciencia del paciente quien elige la que le resulta en ese momento más efectiva. Y daba más o menos la casualidad que... Sí, que no hay casualidades, porque es la unificación de tu propia experiencia la que hace que tú luego también lo puedas plasmar como terapeuta, ¿no? Exactamente. A tu forma, ¿no? Exactamente. Es el mismo camino que te lleva, y claro, yo era intelectualmente que quería dejar al lado todo lo que no había aprendido con la escuela de kinesiología, pero luego fue la experiencia la que me lo hizo reunificar. Claro, integrar. Y entonces salían, bueno, cómo sanar esta carga, buscaban en los protocolos y no era de esa manera, salían experiencias que yo había tenido desde otro ángulo. Entonces de esta manera fue como me lancé a unificar todo lo que había recorrido, y bueno, y yo llegué a esta conclusión, que lo que estamos haciendo es reunificándonos, ¿no? Es el llamado del alma a volver al uno. Y la kinesiología es una herramienta importante para este camino. Sí, bueno, decir que yo he tenido el placer de hacer terapia con Cecilia y realmente ha sido maravilloso, muy interesante, o sea, toda la unificación que has hecho y tu forma de trabajo, cómo lo desarrollas, ¿no? Realmente felicitarte por ello. Bueno, gracias. También quería saber quién contesta realmente sí o no. ¿Cómo funciona? Porque sí. Esa es la clave de esto, del éxito, es la clave. No contesta la persona, no contesta el intelecto, ni lo que se supone que es el problema realmente muchas veces es. Quien contesta es el no intelecto, es una conciencia, es el inconsciente, es su totalidad, le digo yo, su unidad, es su divinidad, es su ser superior, como de la forma en que lo quieras definir. Es aquella conciencia que lo sabe todo de esta individualidad, de esta persona, sabe todo de su cuerpo, de su pasado, de su presente, de su futuro, de lo que le va a ir mejor, de lo que no le va a ir mejor. Entonces, es entrar en diálogo con esa conciencia, lo que la kinesiología nos abre las puertas. Es por eso que es también, no solo, yo nunca puedo decir que la kinesiología sea, por más que se venga a consulta muchas veces a sanar una enfermedad, yo nunca puedo ver un cuerpo cuando viene alguien con una enfermedad en el cuerpo. Yo siempre hay una superposición de planos y de condicionamientos que hacen que ese cuerpo esté reflejando un problema, pero no es la raíz. El origen, exacto. Exactamente, ¿no? De dónde viene. Exacto. Porque explícanos un poquito también, como decías, que es un camino hacia la conciencia. ¿Cómo se aplica la kinesiología hacia el camino de la conciencia? La vida es el camino, en realidad, ¿no? De la conciencia. La kinesiología lo que hace es abrir el camino más rápido, es acelerar el camino. Entonces, el dolor, el sufrimiento es quien impulsa a la búsqueda. Cuando uno está en un estado de confort, se queda mirando la tele, por decirlo, ¿no? Espiritualmente, como se queda en el mismo sitio. Es cuando empieza una causa que empieza a molestar, empieza a estresar, es cuando la persona empieza a buscar soluciones. Este estrés, este dolor, este sufrimiento puede ser a nivel físico, una enfermedad física, puede ser a nivel emocional, una ruptura, puede ser a nivel existencial, no sé qué hago aquí, una depresión, puede ser no consigo trabajo, no sirvo para nada. Ese es un dolor. En parte, cuando ese dolor es presente en la persona, es cuando se empiezan a despertar todas las alarmas. Y estas alarmas hacen despertar al bombero que tiene que salvar.
Y es ahí cuando se empiezan a abrir puertas y caminos, es ahí cuando está la energía abierta como para buscar. Mientras no está este dolor, puede que la persona quede siempre en el mismo lugar. Con lo cual, el dolor viene a ser una excusa, es una excusa del propia alma para volver a la unidad. El dolor es consecuencia de cargas, cargas que tenemos de diferentes vías. Entonces, el dolor acusa esas cargas, es como la alarma que está avisándonos que hay fuego en la casa. Entonces el bombero despierta y va a buscar dónde está el fuego, no va a cortar la alarma. Entonces, una vez que el fuego ya se apagó, ese fuego, suponte que viene alguien por un tema digestivo, por decir algo, se encuentran las raíces, no siempre son solamente en el cuerpo físico, como digo, tienen raíces en muchos diversos planos. Bueno, luego la persona se va, no de la consulta, tal vez sean 2 consultas, 3 o lo que sea, resuelve el problema físico lo resuelve, pero empieza a despertar una conciencia de que ese problema físico era la punta de un iceberg, era la expresión física de una conglomeración de cargas que venían de otros planos, y al tomar conciencia de eso ya no basta con apagar el fuego individual de ese síntoma, ya empieza un anhelo de buscar más, y además se hacen un montón de asociaciones. Bueno, si esto me pasó por tal cosa, ¿y qué pasa con aquel tema que tengo yo con mi padre? ¿O qué pasa con...? Y ahí empieza destaparse, ¿no? Destaparse, y es como capas, ¿no? Que van profundizando. Exacto. Porque ¿qué tipo de personas suelen ir a tu consulta? ¿Personas que tienen más problemas de enfermedades crónicas, o personas que buscan o que tienen un anhelo de encontrarse a nivel espiritual o sanar emocional? ¿Qué es lo que más sueles encontrarte? Hay de todo, viene de todo tipo de buscadores, todo tipo. Viene quien viene solamente a sanar un tema físico, o porque alguien se curó de una fibromialgia, entonces todo aquel que tiene fibromialgia que se encuentra en el camino puede que esté interesado en venir, y solamente por eso. Hay quien viene solamente por proseguir su camino espiritual de una manera como mucho más acelerada, o apoyar el camino espiritual que esté haciendo, y hay quien viene por una cosa y termina siendo otra. O sea, hay de todo. Hay gente que no quiere saber mucha cosa de información más allá de lo que puede ser cuerpo físico, y yo lo respeto y no hablo de más, pero quien quiere más, hay más. Siempre hay más. Porque ¿cómo se suele profundizar? Una persona que tiene un anhelo espiritual, por ejemplo, ¿a qué nivel puede llegar con la kinesiología? Al que quiera. Yo en un eslogan que había dicho una vez era, te acompaño en tu proceso único y personal, partiendo de donde estás y llegando hasta donde te atrevas. Porque la verdad es esa, eres tú quien pones el límite, hasta dónde quieres ir, es tu anhelo, no eres tú. Es tu anhelo. Entonces, ese despertar de conciencia hace que el anhelo despierte también. Cuanto más despierta está tu conciencia, cuanto más amplia está tu conciencia, más quieres saber. Es el anhelo de verdad que impele a la búsqueda, ¿no? De llegar a la unidad es verdad. El único dolor que tenemos es el dolor de la separación, el separarnos de nosotros mismos, de separarnos del amor. Entonces, hasta llegar hasta ahí, tenemos camino por hacer. Claro, y ahí sí que se implicaría mucho las cargas, como bien has dicho antes, que venimos con cargas o con sufrimientos o con estructuras mentales, ¿no? Sí. Que incluso no vienen de estas vidas, vienen también de... Exacto. Y esa es quizás la causa que más nos cuesta a todos integrar, porque claro, no hemos acabado de tenerlo de una forma presente y consciente. Sí. ¿Suelen integrarlo en la terapia? O sea, ¿es sencillo que las personas acaben de integrar vidas pasadas, por ejemplo? Sí, es muy sencillo y llama bastante la atención en casos de gente que ha venido con ninguna aproximación a este tipo de lenguaje inclusive, ¿no? Y venir por un tema concreto y delicado, físico. Y claro, lo primero que yo entro por donde me dirige la energía, digamos, ¿no? Y bueno, era kármico básicamente, y empezar a hablar. Y a veces que yo me entrego, realmente yo hago poca cosa, yo soy un medio.
Y hay momentos que digo, pero este hombre me entenderá algo de lo que... Y había algo que decía sí, pues sí, y ahí seguí. Y este hombre cuando terminó la sesión me dijo, no sé muy bien lo que me estás diciendo, pero todo es mío. Lo único que sé es mío. Entonces, claro, depende el estado de apertura que tenga la persona, pero en general siempre todo lo que sale en la sesión se integra. Antes o después se integra. Porque no creo en las casualidades y la persona que accede a una técnica, a una puerta, es porque hubo un algo que lo llevó hasta esa puerta. Una apertura, ¿no? Sí. Hacia esa herramienta. Exacto. Y también algo que le ha llevado, ¿no? hacia ti. Que es propio obviamente. Y hay que respetarlo, ¿no? Y hablando un poquito de las cargas, de los niveles, o sea, ¿cómo suele funcionar esas capas, esas cargas, esos niveles? Claro. El nivel de actuación, claro, puede estar la enfermedad, puede estar a un nivel, puede estar a nivel físico, pero lo que hay que buscar es la causa raíz. Entonces, ¿desde dónde parte esa problemática o esa carga, mejor dicho, que como consecuencia trae la problemática física, ¿no? Entonces, es simplemente plantarse con el problema. Antes hay un protocolo, una serie de cuestiones que es para limpiar resistencias, porque nuestra propia inconsciente nos hace boicots, nos va trabando los canales de acceso hacia la verdad. Bueno, hay técnicas de kinesiología que se van utilizando. Y luego, una vez que ya estamos ahí con el plano abierto, decimos, bueno, hacia dónde está la raíz de todo esto. Y puede ser a nivel... otras vidas, karmático, puede ser a nivel de árbol genealógico. Hay mucha carga en el árbol genealógico. El árbol genealógico está vivo en nosotros, no es una cosa que pasó y ya está. El presente, pasado y futuro están vivos, siguen creciendo. Esos ancestros que han sufrido traumas y que están anclados en ese trauma porque han vivido y muerto en esa realidad y han creído esa realidad y anclados en su conciencia allí, están pesando sobre nuestra realidad hoy aquí. Porque a nivel energético hay esa unidad, ¿no? Exactamente. O sea, somos esa nuestros unidad ancestros. Y parte de nosotros mismos, ¿no? Entonces, es nuestra parte ancestral la que está queriendo sanar a través de nosotros como realidad en este cuerpo físico aquí y ahora. Pero ellos están actuando en nosotros, somos la familia. O sea que liberando nosotros estamos ayudando en realidad no solo a la humanidad, a la conciencia, a la vibración, sino también a todo nuestro árbol genealógico y a todos nuestros ancestros. Y en especial cuando se los nombra, se los busca y se los encuentra. O sea, siempre que tú sanas algo, ese patrón sana también en el amplio espectro, en el espectro familiar como en el espectro global, digamos, a nivel de la humanidad. Pero si tú vas directamente a ese ancestro que sufrió ese padecimiento, que quedó anclado en ese dolor, y ese dolor te está afectando a ti hoy, lo sanas en ti, pero sabiendo que viene de esa raíz, nombras a ese ancestro, lo invocas, lo sanas tú y sana toda la cadena, toda la cadena que estaba afectada por este trauma. Entonces la liberación de ancestros hace, por empezar, que estos ancestros no quedan detenidos en su evolución, que puedan dar el paso hacia donde tengan que ir y que ya no haya carga, o sea, ya no hay peso en esas ramas, esas ramas no están afectándote a ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que aquello, esa carga que afectaba en tu realidad, ya no hay carga, tu realidad cambia, pero también cambia la de tus ancestros. O sea que pasado, presente y futuro están unidos, porque si cambia mi realidad hoy, se me abre un puestazo un futuro que tiene otro color. Interesante. Está todo unido, todo el pasado, presente y futuro están vivos, eso es lo mejor que podemos tener como concepto. Entonces, una de las raíces muy importantes es sanar el árbol, sanar nuestras vidas pasadas, sanar nuestras relaciones pasadas, que en general una relación que no está completa viene a completarse en otro momento, en el aquí y ahora. Y nos podemos encontrar con situaciones, por ejemplo, el caso de una pareja, ahora se me viene que era una pareja que se querían mucho, estaban mucho tiempo, unos cuantos años juntos, estaban muy unidos, pero siempre había, la mujer sostenía a la pareja desde un amor incondicional y el hombre era como que amaba locamente a esta mujer, pero estaba siempre como mirando hacia otro lado. Entonces estaba esa ausencia constantemente, entonces se separaban por tiempo y ella era muy calmada en la separación, comprendía que la relación no iba,
Pero era él el que no aguantaba esa separación y tenía que volver, y eran unas demostraciones de amor que era innegable que ese amor estaba. Pero cuando volvió a ocurrir. Entonces, él estaba pero no estaba. Entonces entramos en esa problemática, y era que esta mujer había sido su madre y había abandonado a este niño en 2 vidas. Entonces ella había venido aquí con la conciencia de sanar esta relación, amando incondicionalmente a ese hijo, pase lo que pase. O sea, ella no le importaba que el amor fuese hacia ella, sino que lo soltaba. En cambio, él tenía sin sanar el abandono. Fue cuando entramos en el abandono, cuando se disolvió ese abandono, que esta pareja maduramente pudo separarse y son amigos actualmente, ¿no? Y se suele ver los cambios a nivel energético y físico, esa evolución, cuando hay ese cambio, ese movimiento, se ven enseguida. A veces es muy rápido y muy inmediato. El caso de otra chica que, por ejemplo, un caso concreto, ¿no? Para que os hagáis una idea de cómo se llega a casos concretos como un cáncer, en este caso, una chica con cáncer de mama. Y apenas entramos en sus raíces, las raíces eran 2, bueno, las causas que sostenían energéticamente el problema, es como lo encaro, porque hay raíces, pero hay otras causas que son consecuencias, pero que sostienen a ese tumor, ¿no? Una causa era genética y la otra era física. En la genética era una 5ª generación de mujeres, todas líneas de mujeres por el lado de la madre, que había vivido una desilusión y una frustración sexual muy importante que había anulado casi su vida. Cuando yo le estaba relatando todo lo que esta mujer había vivido desde los 15 años y le van saliendo, ¿no? Con una serie de cuadros, van saliendo, la historia se va conformando, esta chica de repente se desconcertó y me dice, a ver, espera un momento que no entiendo nada. Dice, ¿de quién estás hablando? Y le conté de tu ancestra en 5ª generación, y ella me dice, pues no, me estás relatando exactamente lo que es mi vida. Claro, porque repites los patrones inconscientemente. Repitió los patrones. Y luego ella me contó que desde esa línea había muchas repeticiones de cáncer de mama. O sea que ese gen que transmutó cuando ese ancestro sufrió ese padecimiento, transmuta una información en el gen, transporta una información que llega por la cadena. Sanar a ese ancestro en el árbol es sanar toda la cadena y sanar el patrón que se estaba... yo le digo el molde. Es un molde. Esta chica hoy tenía otra, era independiente de aquella otra, pero se metía en el molde de esta ancestra y actuaba tal cual. Fue disolver ese patrón, fue sanar ese sentimiento de todos los registros, por supuesto liberar ese ancestro de ese sufrimiento. Esta chica dio un vuelco en su personalidad, eso es lo más interesante, un vuelco total. Sanó, por supuesto, pero además la otra causa era física, la otra causa era que tenía una hiperacidez, como toda enfermedad muy grave, la toxicidad extracelular es alta, entonces se trató esto a niveles de drenaje homeopático, todas las infecciones de virus y bacterias se trabajan con homeopatía, o sea, también se atiende el plano físico, pero fue sanar aquella energía lo que hizo que ya los tumores no se sostuvieran más, y fue una solución muy rápida. Bueno, lo interesante, ¿no? Por un lado, a ver, y lo que nos pesa, ¿no? Es pensar, bueno, es que venimos arrastrando cosas inconscientes que vienen de todas nuestras ancestros y linajes. Sí. Por un lado, eso nos pesa bastante, ¿no? Pero por otro también dices, qué maravilloso poder no solo sanar nosotros, sino sanar todo eso. Exactamente. A todo ese linaje y a todos esos ancestros. O sea, eso me parece maravilloso. Yo siempre digo, mira, el trabajo no es tuyo, no es personal ni únicamente tuyo, es un trabajo social que estás haciendo a cada paciente. Claro, además te ayuda a liberar un poco el ego y decir, bueno, es que no soy la única, ni soy nada, porque estoy unida a quien soy yo, es todo lo que realmente me representa, ¿no? Exactamente, es que existimos no solo en un cuerpo físico, no solo existimos en una familia, existimos en muchos planos, y estamos unidos a través de muchos planos, somos como una convergencia de programaciones de diversos niveles. Entonces, entendiéndonos de esta manera, entendiéndonos como un software, somos un software de infinitas programaciones que se conjugan para dar una realidad física, un entorno. También tu entorno cambia cuando cambias para tú. Sanar y hacer un aprendizaje, ¿no? Si tú sanas la guerra dentro de ti, manifiestas paz dentro de ti, manifiestas relaciones pacíficas, relaciones amorosas,
sí te sanas a ti ese impulso que no está sanado. Todo lo que está afuera es como la punta del iceberg para que nosotros podamos visualizar y a través de eso que sea la puerta de entrada para ver qué es lo que hay debajo. No importa cortar el síntoma, no importa cortar el cable de la alarma, obviamente nos importa llegar a la raíz y es ese el camino que estamos proponiendo. Es muy interesante, no tenemos mucho más tiempo. Una cosita más que quería puntualizar, que me llama muchísimo la atención de la kinesiología, es que también se puede trabajar sin tener a la persona presente. Así es, sí. Se puede trabajar de dos formas en realidad. Una como con un sustituto, es alguien que conoce a esa persona y entra entonces en camilla, como si fuese aquella persona, pidiendo obviamente el permiso. Y se trabaja exactamente con su cuerpo físico como si fuese el cuerpo físico de la otra persona. Pero aún se puede ir un poco más allá y cada vez los campos están, bueno, el campo está unificado desde siempre, pero cada vez estamos más conscientes y tenemos más acceso, con mucha menos, digamos, con la intención va mucho más allá. Antes había que ir al Tíbet, a la montaña, aislarse para conectar con este tipo de frecuencias y ahora las podemos hacer mucho más en casa, por decirlo. Entonces, bueno, sí que se pueden hacer sanaciones a distancia, inclusive sin conocer a la persona. Incluso también hacia ti, o sea, contigo misma, ¿no? Sí, sí, a través claro. de tu cuerpo, si no hay otra persona, se puede también obtener esas respuestas y esa sanación. Sí, yo tengo pacientes en Argentina y los hago con mi propio cuerpo, inclusive hasta la magnetoterapia me la aplico en mi cuerpo como testigo de aquella persona que está... Es que me parece increíble, muy interesante y maravilloso. Sí. Bueno, Cecilia, no tenemos más tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa, por este espacio. Muchas gracias por tu atención. A ti, muchas gracias.